deben llenar el pase de lista que será difundido por el grupo de WhatsApp al finalizar la ponencia. Bueno, agradecemos al doctor Juan Esteban Coreas por su participación, quien actualmente, su currículum es un médico graduado de la Universidad Nueva San Salvador, destacado por su experiencia laboral en servicios profesionales en el área de infecciones respiratorias agudas en COVID-19, médico destacado en atención al paciente en el Fondo Solidario para la Salud, por sus siglas Salud, en educación en salud, consejería e información en pacientes familiares en la Clínica Médica San Martín de Porras, San Francisco Menéndez, en Aguachapán, y actualmente se destaca por su trabajo como asesor de insumos médicos en el Hospital Juan José Fernández Sacamil. Sin más preámbulo, tiene la palabra el doctor Gondreas. Bienvenido, doctor. Gracias por el. Buenas tardes. Perdón por los inconvenientes, pero creo que es parte del ser, ¿verdad? Estábamos teniendo problemas. Creo que la presentación, el formato que tenía. Vaya, en esta ocasión me han invitado a que les pueda hablar un poco sobre las transfusiones sanguíneas en el aspecto de la historia, ¿verdad? Y partíamos hablando de que se vuelve un tanto popular. Siguiente diapositiva. El aspecto de que durante todo el tiempo, ¿verdad? Durante los principios de la historia de la medicina, durante los principios de la historia del ser humano, del hombre, pues se ha adherido a las transfusiones sanguíneas en la sangre, unos conceptos un tanto populares, ¿verdad? Que se han ido de generación en generación. Les explicaba ahí con respecto a los aspectos, rasgos familiares, ¿verdad? Que podemos ser conocidos como hermanos de sangre, que existen lazos de consanguinidad, etcétera, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Técnicamente y en el aspecto de interés del derecho, ¿verdad? Del derecho, en cuanto un ejemplo sería que no podemos trabajar personas que tienen vínculos familiares, ¿verdad? Por ejemplo, funcionarios públicos, no es adecuado, ¿verdad? Porque hay un interés ahí y que respecto a eso, ¿verdad? Los lazos de sangre o de consanguinidad. Siguiente. Para poder comprender el término, ¿sí? Es necesario que vayamos siempre a la etimología de las palabras, ¿verdad? Porque en el aspecto de la medicina, en el aspecto de las personas que son estudiantes de otras carreras, como en derecho, como en ingeniería, por ejemplo, en las paramédicas, siempre vamos a buscar el origen o la raíz, ¿verdad? De dónde viene esa palabra. En el caso de la palabra sangre, proviene del latín sanguis, ¿verdad? Se relaciona también con la palabra de la transfusión, que proviene del latín transfusio, y esta a su vez proviene de transfundere, ¿verdad? ¿Qué significa transfundere? Que es hacia donde queremos dirigirnos. Está compuesta por dos palabras, ¿verdad? O dos frases. Una que es la trans, que es a través, ¿verdad? Y fundere, que es verte o vertir o derramar, ¿verdad? Que es el a través de derramar, ¿verdad? A través de. Eso sería, podríamos asimilarlo a una transfusión sanguínea. Siguiente. Y un aspecto que les mencionaba, ¿verdad? Y que es interesante poderlo comprender es respecto a la historia, ¿verdad? Basado en los aspectos bíblicos y podemos ir viendo en cuanto a la historia de la Biblia, que allá por Levítico, ¿verdad? Aquí se los hago mención, no es una clase de cuestiones religiosas, pero es parte de la historia y los libros de historia sí lo recapitulan. Entonces, que el recelo o el problema, ¿verdad? Entre los cristianismos es que la sangre, ellos hacían un énfasis muy especial, ¿verdad? Porque dice en Levítico, porque todo ser vivo por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes
en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, ¿verdad? Esto pues se apega a la sangre que era derramada en los sacrificios, ¿verdad? Y como se cree, ¿verdad? Que sangre es un sinónimo de vida, ¿sí? Entonces, algunas iglesias, ¿verdad? Dentro del cristianismo, algunas religiones, como por ejemplo los católicos, ellos hacen un ritual que es realizar la Eucaristía, pues si alguno de ustedes es católico lo va a entender mejor, y toman el vino, ¿verdad? Como símbolo de la sangre de Jesucristo, ¿sí? De igual forma, en los evangélicos, ¿verdad? En los evangelios que estamos en la Biblia, podemos considerar algunos aspectos de eso. E incluso en la vida cotidiana, ¿verdad? La Santa Cena, por ejemplo, que es una de las pinturas que están por ahí en Milano, ¿verdad? Italia, que fueron creadas por este señor Leonardo da Vinci, ellos representan eso, ¿verdad? Y en la Santa Cena es uno de los aspectos bíblicos donde se va a hacer dar o ver que la sangre es vida, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y así podemos ir desglosando, ¿verdad? Por ejemplo, en Levítico, en Génesis, que va hablando siempre con aspectos hacia los principios, ¿verdad? Principios que se establecían por la ley de santidad que constituía en en el Antiguo Testamento, y podemos ver en Levítico que todo ser vive por la sangre, ¿verdad? Que está en él, y porque la sangre es la vida de todo ser viviente, ¿verdad? Entonces, eh, aquí vamos a entrar a algo controversial porque Levítico menciona que no se coma sangre, ¿verdad? Siguiente, pero se han tomado algunas porciones de la palabra, por decirlo así, y pues ahí les dejo también, ¿verdad? En Génesis se menciona también esto, y que la sangre es vida, ¿verdad? Y el concepto en sí que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Y especialmente en Levítico y en Génesis, prohibía o prohíbe que se coma sangre, por decirlo así, ¿verdad? Pero les quiero llevar algo más siguiente, donde ya se toca el aspecto religioso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una denominación, ¿verdad? Testigos de Jehová, que ellos no permiten, ¿sí? Transfundirse, ¿verdad? No permiten transfusiones sanguíneas ni los derivados o componentes de la sangre, que dentro de los derivados tenemos los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma y los crioprecipitados. En sí, los eritrocitos son los glóbulos rojos, ¿verdad? Los glóbulos blancos no los transfundimos, ¿verdad? Pero sí se pueden transfundir plaquetas, el plasma, ¿verdad? La sangre completa, y ellos tienen una base bíblica que ellos se han agarrado de eso, y se ha generado controversia, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, e incluso establecieron ciertas reglas donde no aceptan ningún tipo de transfusión, y durante muchos años ellos mejor prefieren utilizar algún fármaco, algún medicamento que pueda contrarrestar un sangrado, por así decirlo, porque hacia ahí es donde vamos encaminados, ¿verdad? Con las transfusiones y con la historia de las transfusiones. Pero el problema radica acá de que ellos han puesto las reglas del juego, ¿verdad? Para disminuir esas hemorragias. En un procedimiento quirúrgico, como es una cirugía grande o invasiva, ¿verdad? Ellos prefieren mejor utilizar fibrinolíticos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de ellos es evitar comer sangre, ¿verdad? Aunque no es que lo van a comer literal, pero no aceptan que se confunda, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este principio que ellos tomaron? En Estados Unidos, por ejemplo, ellos empezaron a hacer programas y en algunos centros en Europa, ¿verdad? Algunos centros médicos, algunos hospitales, para evitar poder tener contacto con sangre a la hora de hacer un procedimiento quirúrgico principalmente. Y así
evitar las transfusiones, pero en Estados Unidos aparece un señor que es un médico cirujano cardíaco, que es Denton Conley, ¿verdad? En Texas específicamente, allá por 1964, que él publica toda esta información que han obtenido, ¿sí? Lo publica en una jornada, ¿verdad?, de cardiología sobre los aspectos de los testigos de Jehová con respecto a la sangre, ¿verdad? La prohibición de poder introducir eso, ¿verdad?, en el Open Heart. Y ellos lo que percibían, ¿sí?, como médicos era evitar los problemas de denuncias, demandas, etcétera, ¿verdad? Pero algunos de los cirujanos pioneros tomaron estas medidas para ahorrar sangre, ¿verdad? Basado en las experiencias de lo que se había utilizado para evitar sangrado y poder hacer la cirugía, ¿verdad? Como lo sugerían los testigos de Jehová. Entonces, y este mismo señor, ¿verdad? Allá por se hace un reporte, ¿verdad? Posteriormente, en base a esto, ya en 1977, hacen un estudio donde aproximadamente 500 pacientes no necesitan transfusiones sanguíneas al realizar algún procedimiento quirúrgico y que pudo haber producido un sangrado, ¿sí? Continuemos, por favor. Entonces, como les mencionaba desde el principio, ¿verdad? Y desde la antigüedad, se ha conocido que la sangre es un ejemplo de vida, ¿verdad? Pero eh, creían, ¿sí? Porque hay un aspecto bien importante que debemos de comprender, que al principio todo era empírico, ¿verdad? Todo en base a creencias, todo en base a experiencias personales, y se creía, ¿sí?, que en ese momento todas las propiedades físicas e intelectuales de una persona erudita, por decirlo así, a través de una transfusión sanguínea o de adquirir la sangre de esa persona y que llegara a mi cuerpo, podía tener todas esas facultades, tanto físicas como intelectuales, e incluso con ciertos animales, ¿verdad? Animales que eran fuertes, corpulentos, ¿verdad? Que les puedo decir un búfalo, por decirlo así, ¿verdad? Como eran creencias, principios de los pueblos, de la población, entonces creían que al obtener una transfusión de este espécimen o de esta especie, por decirlo así, podías tener todas esas virtudes. Continuemos. Y por ende, siguiente por favor, y por ende eso iba a producirte mejora en todos tus aspectos, ¿verdad? Pero allá en Florencia, ¿verdad? Aparece Marsilio Ficino, que este es el que empieza a hacer extracción de sangre en personas jóvenes para mejorar, como les mencionaba, que se consideraba que te daba vida y que te podía fortalecer. Y empezaron a obtener sangre en jóvenes y con el objetivo de transfundirlo en personas, en los ancianos, ¿verdad? Para revitalizar, ¿sí? Para poderles darle más fuerza, más potencia. Y un ejemplo que aparece en la historia es que en 1492 la enfermedad, había un papa, ¿verdad? Inocencio VII, que él tenía un problema de salud bien grave y los médicos de la época habían agotado todas sus terapéuticas para poder disminuir el problema de salud, ¿verdad? Y incluyendo sangría, ¿verdad? Lo que sucede es que en ese momento, si por ejemplo tú tenías un proceso febril, como no había evidencia, ¿verdad? Y no habían medicamentos, solo habían plantas, solo habían pócimas que ellos hacían, los que practicaban la medicina y la magia, etcétera. El detalle es que te hacían sangrillas, es decir, te extraían sangre de tu cuerpo eh, para reducir el efecto viral, ¿verdad? Por decirlo así, de una infección, la fuerza, ¿verdad? A medida que tú perdías sangre, podías incluso bajar la temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que se creía, ¿verdad? Entonces, eh, luego, ahí en ese mismo preámbulo, ¿verdad? En ese círculo se movía un médico judío que hizo un par de movimientos, ¿verdad? Para poder convencer a los familiares de unos jóvenes y extraer sangre para poder darle salud y vigor al Papa. Continuemos, por favor. Pero hicieron la selección de más o menos
Siguiente diapositiva. Hicieron la selección de unos jóvenes, de 10 jóvenes, ¿verdad? Que eran donantes, que los seleccionaron como donantes, pagándoles, ¿verdad? Una cierta cantidad de oro a sus familiares para poder extraer sangre y poderle transfundir al Papa, ¿verdad? Entonces, pero aquí sucedió un problema, que empezaron a fallecer los jóvenes por los sangrados que les estaban provocando y de repente fallecieron, morían y el Papa no mejoraba, ¿verdad? Con el afán de querer poderlo salvaguardar hasta que en 1492, perdón, en ese año falleció, ¿verdad? Y los resultados fueron negativos. Como eran experimentos, no hubo mejoría. Siguiente, por favor. Entonces, pero este médico judío se desapareció, ¿verdad? Prácticamente fue una estafa, la típica, ¿verdad? Que él desapareció y ya no dio la cara, por así decirlo, y en efecto, pues, no salvaguardó la vida del Papa. Pero en 1628 aparece William Harvey, que era un profesor de un colegio de Londres, ¿verdad? Donde ya tenían un poquito de medicina basada en evidencia y este describe en su libro, ¿verdad? Con respecto a la circulación de la sangre, un libro que fue editado en Frankfurt y con el objetivo de poder dar a conocer, ¿verdad? A través de esta obra, métodos o técnicas, ¿verdad? De la forma más ideal o necesaria para hacer transfusiones, ¿verdad? Cosa que era un principio, eran prueba y error, ¿verdad? Porque no se tenían las bases para poder tener éxito, ¿verdad? Y empezaron a hacer estudios en evidencia, hacer estudios en animales y pudieron darse cuenta que en las venas y en las arterias, principalmente en las venas, existían unas válvulas que eran las que controlaban el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y ahí pudieron ver cómo se movían, ¿verdad? De forma, por decirlo, la circulación, cómo se movía de forma ascendente o de forma descendente, ¿verdad? Y empezaron a introducir de forma inversa agua, ¿sí? Para poder medir, ¿verdad? Ese movimiento y poder encontrar una dirección hacia dónde se movían las válvulas, sigo las valvas. Entonces, pero en este momento, ¿verdad? Este señor, no hay una prueba, ¿verdad? De práctica donde nosotros se diga que sí pudo lograr o tener éxito en la transfusión, ¿verdad? Pero sí lo intentamos. Siguiente, por favor. Entonces, al hacer todos estos experimentos, eh, empezaron a surgir las diferentes escuelas de medicina pendientes de mejorar, ¿verdad? Todos esos aspectos y poder obtener el éxito, ¿verdad? Entonces, en 1628, Johannes Kohlen, ¿verdad? Un profesor de la Universidad de Padua, conoció este trabajo, estos principios, estos estudios y empezó a estudiar y a escribir sobre estos métodos, ¿verdad? De transfusiones para poder intentar realizar una transfusión. Era como la moda, ¿verdad? Como el reto de poder mejorar y perfeccionar cada una de las técnicas que escuchaban o que leían, ¿verdad? En cada uno de los principios. Pero Francis Porter, que era un reverendo allá en Inglaterra, fue quien utilizó tubos y plumas, ¿verdad? Con agujas para poder hacer las transfusiones. Más adelante les voy a mostrar una imagen de cómo más o menos eran los equipos para hacer las transfusiones. Entonces, este señor Cole empezó a preparar equipos para poder extraer la sangre y poder moverla hacia un tubo, ¿verdad? De un individuo al otro, ¿sí? Entonces, pero él buscó a alguien más, ¿verdad? Que podía apoyarlo para realizar todos estos procedimientos y utilizaron pollos, ¿verdad? Por ejemplo, ya por 1649 realizaron estas transfusiones entre diferentes pollos y
sin poder penetrar, ¿verdad? Al torrente sanguíneo el fluido que ellos querían, ¿verdad? Fue prácticamente un fracaso porque pudieron introducir 2 o 3 gotas de sangre, ¿verdad? Porque no utilizaban el método que actualmente nosotros tenemos, ¿verdad? Que es por gravedad, sino que me imagino que en una mesa de estudio ponían los pollos acostados o sentados y querían que con esas agujas, con esos catéteres, por decirlo así, que eran los del momento, poder hacer llegar una cantidad de sangre de un lugar a otro teniendo el mismo equilibrio, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces no lo pudieron lograr y así se puede ver, ¿verdad? El fracaso que se tuvo, pero era el intento de poder llegar al objetivo, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco vinieron agregándose un sinfín de científicos y aquí aparece, ¿verdad? Robert Boyle, que es el fundador de la química moderna y que utilizaba una pluma hueca y una vejiga, como lo mencionábamos, ¿verdad? Que iban mezclando, iban haciendo prueba de error y aquí le aplicaban opio, ¿verdad? Y una cierta cantidad de antimonio a algunos animales, como los perros, por ejemplo, para poder ver si realmente se podía hacer una transfusión, ¿verdad? Entonces, todos esos trabajos, Graham, por ejemplo, y de Boyle, y Richard Lower vino y los perfeccionó, ¿verdad? Que él tenía una su teoría que si cómo era posible que la cerveza y el vino podían ser infundidos, ¿verdad? En el torrente sanguíneo, porque otras sustancias no se podían hacer. Ejemplo de ello, que por qué la sangre. Esa era la pregunta, ¿verdad? Que él presentaba y empezó a hacer experimentos de transfundir cierta cantidad de sangre entre animales. Ojo, ¿verdad? Eh, Richard Lower lo hizo con animales, ¿verdad? No lo hizo de humanos. Y fue uno de los pioneros que sí lo pudo lograr, ¿verdad? Según la historia. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se empezaron a hacer todos estos procesos, ya utilizaban ciertas partes anatómicas, como por ejemplo las venas yugulares entre los animales, ¿verdad? Y colocando, sí, en ambos ciertos tubos, ¿verdad? Para poder hacer mover esa sangre de un lugar a otro, de un animal a otro, pero ahí se dieron cuenta que los movimientos de la sangre en las venas era demasiado lenta y que la sangre se coagulaba, ¿verdad? Eso les encendió el foco para poder posteriormente utilizar un equipo de gravedad, ¿verdad? Entre el más alto hacia el más bajo, poder confundir y o poder crear sustancias para proteger que la sangre no se coagulara, ¿verdad? Entonces, se tuvo el éxito en ese momento cuando unió la arteria de un animal donante con la vena de un animal o del receptor, ¿verdad? Teníamos la arteria aquí a la derecha, ¿sí? Que era quien nos iba a donar y teníamos el animal que era el receptor, el que iba a recibir en la izquierda. Entonces, como el flujo sanguíneo es mayor a nivel arterial, por, por presión, ¿verdad? Balométrica, por gravedad, no podríamos decir, porque probablemente estaban al mismo nivel, pero por la fuerza que tenía la de la derecha, pudo transfundir hacia el otro animal, ¿verdad? Una cierta cantidad. Y todo esto lo iban documentando, ¿verdad? Entonces en 1969, en el Tactus de Corde, ahí lo publicó, ¿verdad? Pero en el 68 se publicó en Bolonia, Italia, el primer libro de 80 páginas, ¿verdad? Con todas las experiencias, perdón, de las transfusiones que se estaban realizando en ese momento. Siguiente, por favor. Y ya con toda la información que se tenía, ¿sí? Con todas las bases, con todo esto, fueron perfeccionando y en junio de 1667, ¿verdad? Jean-Baptiste Denis, este señor Denis, por accidente, ¿sí?
se tropezó con alguien o encontró en su camino, ¿verdad? A una persona que estaba con fiebre prolongada y que le habían realizado sangría, ¿verdad? Lo que les explicaba al principio. Eso, la pérdida de sangre lo tomaban como un mecanismo de un tratamiento, ¿verdad? Un tratamiento idóneo para reducir la fiebre, pero el problema es que el paciente probablemente perdía mucha sangre y se reducía la cantidad de sangre dentro del organismo y se le bajaba, por decir así, la presión, le daba una hipotensión o un cierto shock por pérdida de líquidos, entonces el cuerpo se enfriaba y no era porque se había quitado la fiebre, ¿sí? No era porque había perdido fuerza o la virulencia, las bacterias o los virus que estaban atacando al organismo, sino era por la falta de sangre, ¿verdad? Porque la sangre también nos puede ayudar a mantener el equilibrio hemostático, la temperatura y todo eso por los fluidos, ¿verdad? Entonces Denis decidió, pues, creer que en ese momento habían descubierto eh, que los beneficios que podía tener la sangre y de igual forma hace un estudio a través de un cordero, ¿verdad? Que era un cordero manso y le extrajo más o menos 3 onzas de sangre, ¿verdad? A través de una vena y la conectó a la arteria carótida del cordero recibiendo aproximadamente 9 onzas del animal, ¿verdad? Porque recuérdense que al principio, ¿verdad? La fuerza, teníamos que el cordero estaba en la arteria, ¿sí? Y en el humano estaba en la vena. Entonces, posteriormente, todos estos fueron dando motivos para que estas transfusiones se fueran practicando y se fueran haciendo por fines prácticos, como les mencionaba, para reducir la fiebre. Siguiente, por favor. Posteriormente hizo otra transfusión, ¿verdad? Pero esta ya la hizo. Allá mencionábamos que Denis la había hecho la primera de un animal a un animal. Sí, ahora la hace de un animal a un humano, ¿verdad? Un hombre muy robusto, un hombre que tenía mucha fuerza, le aplicó una transfusión aproximadamente de 20 horas, ¿verdad? De un cordero, pero no tuvo ningún efecto secundario perjudicial y la historia relata pues que al final el hombre mató al cordero y me imagino que hicieron fiesta y se lo comió, ¿verdad? Por decirlo así. Es lo que la historia dice, ¿verdad? Entonces, pero era un cordero manso, lo que ellos querían ver es que si tenías a alguien bondadoso, ¿verdad? Sin mucha fuerza negativa, por decirlo así, eso pudiera mejorar, ¿verdad? Y entrar en una persona que era fortulenta, imagino si era violenta, etcétera, y no le dio ningún problema de reducir su estado de ánimo, su estado de salud, no hubieron cambios, ¿verdad? Entonces, posteriormente, Denis publica su informe en, con respecto a las transfusiones, ahí por julio de 1667, y ahí se dieron cuenta, ¿verdad?, que Lower replicó en términos violentos, diciendo que la transfusión fue descubierta por él. Entonces aquí había ningún problema porque ya Lower había hecho ciertas transfusiones que no había tenido éxito con los pollos, pero ya Denis sí pudo comprobar o probar lo que había siguiente y ahí se formó un conflicto para decidir quién era el que había hecho la primera transfusión exitosa. Siguiente, por favor. Y así se fueron dando aspectos, ¿verdad? Y fenómenos para poder hacer transfusiones propiamente entre humanos, ¿verdad? Todos estos experimentos con el afán de poder llegar al objetivo que tenían, ¿verdad? Ellos se habían puesto un objetivo y aquí se puede ver que posteriormente, perdón, ya con varios meses o días en París se hizo la primera transfusión de un animal a un ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir entonces? Que Lower tuvo la prioridad de la transfusión de sangre de animal en animal, ¿verdad? Y Denis la hizo de un animal a un hombre.
Eso es lo que nos enseña esta parte, ¿verdad? Siguiente, por favor, que podemos diferenciar. Lowell hizo entre animales y Dennis lo hizo entre un animal hacia un hombre. Un avance científico bien grande que tenía en ese momento, ¿verdad? Pero posteriormente se fueron haciendo más estudios, ¿verdad? Y en 1667 aparece Antonio Mauro, que le presentó a Jean-Baptiste Denis, ¿verdad? Que era el que había confundido ya anteriormente de un animal a un humano, que el médico de este señor, que era un rey, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? Un caudillo, Luis XIV, ¿verdad? Aproximadamente ahí por el 19 de diciembre se abrió una vena del brazo de Monroy e insertó un tubo, ¿verdad? De plata y se extrajo un cuarto de litro de sangre, ¿ya? O sea, 250 ml de sangre le extrajeron y en el otro extremo se puso en una arteria, ¿verdad? En la pata de un ternero y penetrando así al paciente la sangre del animal, ¿verdad? Entonces, lo que pretendían es demostrar, ¿verdad?, que se podía extraer de un animal sangre y ponerla directamente. A ese camino es el que íbamos. Pero posteriormente retiraron este dispositivo y Dennis quedó Monroy Mauroy, perdón, con un gran calor. Entonces, describía que había un calor que subía por la muñeca, ¿verdad? Y posteriormente había desaparecido, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estaba dando era una reacción de anafilaxis probablemente, pero leve, ¿sí? Posteriormente pasaron 2 días, ¿verdad? Y no había producido efectos, ¿verdad? Y la sangre no había podido penetrarse completamente, ¿verdad? Pero ellos creían de que estaba dando un efecto, ¿verdad? O una reacción que podía ser positiva en el momento, el tener contacto con dicha sangre, y ahí lo describen, ¿verdad? Que hubo sudoración, hubo vómito, dolor en la parte de las fosas suprarrenales, hubieron palpitaciones o taquicardia y sensación de asfixia. En este proceso lo que hacen es retirar el tubo porque estaba recibiendo la sangre, sí, hagamos una reseña de eso, pero lo que estaba dándose ahí es un shock anafiláctico, ¿verdad? Una reacción negativa o un rechazo a ese trasplante, ¿verdad? Que estaban haciendo un experimento en el momento quizás menos adecuado, ¿verdad? Pero era el proceso que se hacía durante al principio de la ciencia, ¿verdad? Vieron muchos haciendo eso y la práctica diaria, ¿verdad? Para poder tener el éxito. Siguiente, por favor. Este paciente empezó a producirse problemas internos, ¿verdad? A nivel de la nefrona, por decirlo así, y empezó a orinar color negro, ¿verdad? Ahí lo describen como que había tomado o combinado el hollín de la chimenea. Y lo que estaba pasando era una hemoglobinuria, ¿verdad? Una pérdida de sangre a través del riñón, ¿sí? Una lesión que había producido por el rechazo que estaba dando, ¿verdad? En este momento, acá lo describimos, no sabían, ¿sí? Lo que ahora nosotros conocemos como incompatibilidad, ¿verdad? Sanguínea o de las transfusiones. Entonces, posteriormente se dan cuenta, ¿verdad? De que y el efecto no había sido una lesión leve, ¿verdad? Algo pasajero y que posteriormente todo vuelve a la normalidad. No falleció, ¿verdad? Era lo más importante. Siguiente, por favor, porque más adelante vamos a ver que sí hay un problema de eso, ¿verdad? Entonces, pasaron muchos tiempos, dado a todos esos problemas, ¿verdad? De no poder confundir directamente de una persona a otra, y hasta ya por 1818, ya estábamos hablando de 1662, 1660, ¿verdad? En
aparece otro señor que es un ginecólogo obstetra, ¿verdad? De origen inglés, James Bundle, que él empezó a hacer experimentos ya en humanos, en mujeres en este caso, ¿verdad? Y en todo tipo de personas. Pero acá menciona que tenían un paciente con un problema de un cáncer gástrico, una persona que probablemente ya tenía, por decirlo así, lamentablemente los días contados, y se atrevieron, ¿verdad?, a mostrarles el plan de una transfusión para poder mejorar, ¿verdad?, su estado de salud. Y se hizo el experimento, ellos le ofrecieron o le vendieron que no iba a pasar ningún problema, ¿verdad? Y le hicieron una transfusión más o menos de 350 a 450 ml y la habían extraído de varios donantes, ¿verdad? Con una jeringa de 30 a 40 minutos hicieron la transfusión de forma directa. El paciente mejoró temporalmente, pero falleció un par de horas después. Siguiente. Realmente no podemos decir con claridad si la transfusión le produjo problemas, porque describe que no, ¿verdad? Pero si era un paciente que tenía una enfermedad avanzada, ya es bien complicado, ¿verdad? Poder definir qué es lo que sucedió realmente. En 1817, Lauco, ¿verdad?, evidencia sobre el riesgo de mezclar sangre de diferentes especies y resalta las ventajas, ¿verdad?, de transfundir para el tratamiento de las hemorragias, que estas van a alterar las funciones vitales y de una forma muy peligrosa, ¿verdad? Como sucedía, por ejemplo, en las guerras, ¿verdad? En ese momento estaba una guerra y ahí podían ver las pérdidas sanguíneas, los pacientes morían por eso, ¿verdad? Y Blundell le comenzó a interesarse, ¿verdad?, en confundir como un método adecuado para salvaguardar la vida, ¿verdad? Ellos experimentaron durante el parto una transfusión, ¿verdad? Utilizando una jeringa que facilitó esta técnica para introducir en la vena la sangre, ¿verdad? Aquí ya vamos utilizando un poco de precauciones, tomando ciertas precauciones, ya utilizar una jeringa ya era algo más sofisticado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, el detalle en todo esto, ¿verdad? Que fueron experimentos a prueba y error, y pudieron ir viendo, ¿verdad?, que Blundell, por ejemplo, había transfundido sangre venosa y no arterial, como se había estado haciendo de otra forma, lo mencionamos al principio, y esta infusión de sangre humana, pues se realizó de muchas formas, ¿verdad? En diferentes donantes, utilizando jeringas, métodos de forma directa, ¿verdad? Del donante al receptor, etcétera. Y pues realmente la primera transfusión, describe la historia, fue en 1795, ¿verdad? Por Felix Singh. Él era un médico cirujano, ¿verdad? Que él fue el que hizo la primera transfusión sanguínea en humanos, ¿verdad? Utilizando obviamente sangre de humano, ¿verdad? Continuemos, por favor, siguiente. Entonces, así pasó el tiempo y épocas después, ¿verdad? Realizaron ya con más éxito, por ejemplo, 10 transfusiones usando sangre humana, eh, de las cuales 4 fueron exitosas. O sea, recordemos el problema que generaba de confundir, ¿verdad? La histocompatibilidad o el rechazo, ¿verdad? Entonces hicieron un experimento del cual pudieron obtener 4 transfusiones exitosas y obviamente eh, hicieron un reporte, lo aportaron a la sociedad, lo presentaron ante las escuelas de medicina del mundo y en caso que se dieran algún problema, por aquí menciona, ¿verdad?, que los pacientes podían presentar fiebre, los dolores lumbares, orina oscura, ¿verdad?, por las lesiones
que produce la histocompatibilidad. Siguiente, por favor. Pero en 1830, ¿verdad? Blundell por las transfusiones decayó y luego se retiró de la práctica médica. Ya que todo, o sea, era un problema, ¿verdad? Y se retiró porque había fracasado su proyecto, ¿verdad? Y pues se cree que fue el primero en confundir de sangre de humano en humano. Siguiente. Pero, ¿qué es lo que hacía Blunder? ¿Cuál fue el éxito de él, verdad? ¿O cuál fue la técnica? Se cree, ¿verdad? Y hay evidencia, mejor dicho, que fue una simple jeringa con una cánula de latón con la que extraía la sangre de la vena del donante y la inyectaba luego en la vena del paciente, ¿sí? Después pude inventar un gravitador, que ahí se lo voy a mostrar que era a través de gravedad, ¿verdad? Una fuerza motora para impulsar la sangre a la vena del paciente. Inventó un extraño instrumento, ¿verdad? Con un émbolo y una bomba de Imperiol y publicó en 1824 esto, ¿verdad? Que había podido transfundir utilizando ciertos equipos de una persona a otra, ¿verdad? Siguiente, y él demostró que las transfusiones no eran nocivas, ¿verdad? Por la técnica que le había mejorado. Pero continuaron los estudios y llega hasta Escocia, ¿verdad? Donde se pudieron hacer buenas aportaciones, ¿verdad? En cuanto a las transfusiones. Aparece este señor Lister, ¿verdad? Que hace una introducción de la esterilización de los instrumentos y la aplicación de antisépticos, que eso pues iba a mejorar el futuro, ¿verdad? Y para poder desarrollar próximamente transfusiones exitosas, ellos lo que hicieron es poder esterilizar los equipos y evitar los procesos infecciosos también, ¿verdad? Recordemos que en este momento, en la historia de la medicina se demuestra que los que tenían más poder adquisitivo son los que tenían más beneficios. Y un ejemplo de ellos aquí es que que la reina Victoria, en su octavo parto, ¿verdad? Allá por 1853 recibe anestesia y nace un hijo que tiene una lesión que es la hemofilia, ¿sí? Y el hijo fue llamado Leopoldo. Siguiente, por favor. Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Ahí ya tenemos un problema muy serio por una situación. Los médicos que cuidaban a la realeza, estaban ante un gran problema, ¿verdad? Porque tenían un paciente con un problema de los sistemas de la coagulación, paciente hemofílico que va a sangrar permanente, no por decirlo permanentemente, pero continuamente por un traumatismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero ya posteriormente aparece un cirujano inglés, ¿verdad? Samuel Armstrong, eh, y que realiza la primera transfusión de sangre fresca, ¿verdad? En un paciente con hemofilia, ¿sí? Entonces ya más o menos ahí podemos ver que ya estaban utilizando jeringas, utilizaban ya equipos para desinfectar y ya podían manejar, ya habían encontrado el método para poder introducir la sangre en la vena para que se pudiera mover por todo el cuerpo. Pero existía un pequeño problema ahí, la compatibilidad sanguínea, ¿verdad? Eh, Siguiente, por favor. Todo esto se iban perfeccionando los equipos, los aparatos utilizados, y aquí aparece una vasija de vidrio, ¿verdad? Que era colocada sobre una fosa, sobre la fosa antecubital, en el brazo, ¿verdad? Del donante, para poder introducir una lanceta y que se pudiera mover la sangre. Aquí lo que estaban haciendo es ya tener al donador y al receptor, ¿verdad? Ponerlos juntos y poder transmitir de forma directa, ¿sí? La sangre de un individuo a otro.
utilizando la anatomía, ¿verdad? Entonces, el equipo se llenaba antes con agua y luego se funcionaba la vena. Imagínense, introducían agua, llenaban, cargaban el equipo y luego como que el agua lo que hacía es limpiar, por decirlo así, y posteriormente podían ir introduciendo ya el resto de componentes, ¿verdad? Que en este caso pues era la sangre. Continuemos, por favor, la siguiente. Entonces, realmente todos los procesos que se estaban dando no era algo bien sostenible, ¿verdad? Porque existían tantos problemas como eran las guerras, donde los pacientes o las personas morían por sangrado, ¿verdad? Y no tenían un método perfecto para poder transfundir. Pero Russell, ¿verdad? Es el que realiza en 1876 un aproximado de 16 transfusiones, ¿verdad? Y de esas, ¿verdad? Que habían sido un gran número, esas 16 transfusiones, ¿verdad? De las 35, perdón, que se habían realizado, 16 no tuvieron reacciones secundarias. Entonces ya los métodos iban perfeccionando, pero de forma ciega. Siguiente, por favor. Y todo esto generaba frustración, generaba desánimo, ¿verdad? En los científicos, en los médicos, y empezaron a utilizar, a buscar alternativas para poder introducir nutrientes, por decirlo así, ¿verdad? Y se les ocurrió transfundir leche de vaca, ¿verdad? Taylor Thomas fue el que hizo ese experimento y para principalmente en las mujeres, ¿verdad? Durante el posparto que estaban sangrando. Y eso es lo que provocó más reacciones adversas, ¿verdad? Y en 1880 dejaron de hacer esa parte, de transfundirle sangre a las mujeres. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto lo que nos ayudó es como hacer el preámbulo, ¿verdad? Y poder ir viendo qué era lo que convenía y lo que no convenía, y ahí se demostró que la leche no era lo que convenía, ¿verdad? Y así pues se fue divulgando por el mundo todos estos métodos, ¿verdad? Que en 1876 tomaron una fotografía y lo han publicado para demostrar, ¿verdad? Los estudios y los avances científicos. Siguiente, por favor. Entonces, se empezaron a hacer equipos, ¿verdad? Para poder demostrar y hacer las transfusiones. Y aquí aparece el equipo de Avelin, que consistía en un simple tubo unido a dos cánulas. Allá mencionábamos que teníamos una jeringa, ¿verdad? Con la que extraían y con la que introducían. Luego hicieron unos tubos que introducían la aguja en la vena de un sujeto y luego en la otra para extraerla del donante, ¿verdad? Y eh, este mecanismo que utilizaban era con una cánula con una pera de goma interpuesta en medio de cuya compresión hacía impulsar la sangre. La fuerza que le daba hacía que la sangre se moviera, ¿verdad? Y lo utilizaron por primera vez en 1872 en una chica, ¿verdad? Que tenía una hemorragia por parto grave, una chica de 20 años de edad, le hicieron esa transfusión, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y en 1914, ¿verdad? Ya durante la Primera Guerra Mundial, se hace un problema por los sangrados, ¿verdad? De todas estas personas que estaban participando en la guerra y hacen una transfusión, ¿verdad? En una guerra, que es algo impresionante, hacer la primera transfusión en una guerra en uno de los soldados del batallón 81, ¿verdad? ¿Cómo se realizó esta transfusión? De una forma directa, del brazo a brazo, ¿verdad? Y probablemente el equipo que utilizaron es el de Russell, ¿verdad? Y
El problema es que aquí da una reacción anafiláctica y no concluyeron la transfusión porque el paciente se complicó. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, en Europa y en América se estaba trabajando. Uruguay fue uno de los pioneros de las transfusiones, ¿verdad? Aquí en la parte de Sudamérica. Y en 1877 hacen un boletín, ¿verdad? Médico farmacéutico en el Hospital de Caridad de Montevideo, donde empiezan a hacer transfusiones de sangre de una forma directa, ¿verdad? Y obviamente las víctimas, por así decirlo, eran los militares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que presentaba este paciente cuando hicieron esta transfusión? Un paciente que tenía un aneurisma en una pierna, ¿sí? Un aneurisma que eso le iba a quitar la vida y obviamente estaba sangrando, hicieron una transfusión, no habían ligaduras, no había un montón de insumos que se pueden utilizar y se conocen actualmente, pero lo que hicieron es amputarle la pierna, ¿verdad? Y ahí fue donde realizaron una transfusión, ya dentro de un centro hospitalario en un proceso bien delicado. Siguiente, por favor. Y eso ya practicado aquí en América, en Uruguay específicamente, ¿verdad? Entonces, allá por 1917, en Cleveland, Estados Unidos, ¿verdad? Este señor George Washington Hill describió uno de los últimos métodos de transfusión directa, ¿verdad? Que consistía en el método de transfusión directa donante y receptor. ¿Qué es lo que consiguieron? Pues tener éxito, ¿verdad? Utilizando un tubo de goma delgado con una cánula de plata en cada extremo, ¿verdad? O en cada punta, por así decirlo. Correcto, nosotros es en cada extremo. Entonces, y lo hicieron de la arteria del donante hacia la vena del receptor. ¿Ya? Ahí por 1917. Habiendo leído toda la información que tenía, ya más o menos tenían un enfoque de ir de mayor gravedad hacia de menor gravedad, entonces de la arteria a la vena, ¿verdad? Y utilizando los métodos ya descritos, ¿verdad? Y que se desaparecieron los problemas que tenían, ¿verdad? No tener el valor de hacer una transfusión, pero como ya tenían ciertos principios, podían utilizar esos tubos colectores, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y la anterior. Pero, ¿qué estaba sucediendo? Porque estamos hablando de transfusiones de forma directa, ¿sí? Perdón, estamos hablando de transfusiones de forma directa. Esto es historia, ¿sí? Habían dificultades, habían problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo y que nos daba un problema entre el donante y el receptor, ¿verdad? Dentro de estos inconvenientes que evitaban el éxito o que se hicieran las transfusiones necesarias, había la imposibilidad, ¿verdad?, de la cantidad de sangre, no teníamos un estándar, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? 200 ml, 250 ml. El paciente le conectaban la cánula de la arteria a la vena y empezaban a transfundir, sin saber cuántos litros de sangre tenía el cuerpo, cuántos litros de sangre necesitaba, si tenía una anemia de 8, etcétera, ¿verdad? Si tú haces una transfusión actualmente de sangre completa, si mal no me recuerdo, 1.2 gramos sube por cada transfusión. Es sugestivo el paciente que sube más, ¿verdad? Entonces, aquí sucedía otro problema también, ¿verdad? Aparte de la imposibilidad de medir la cantidad de sangre que pasaba al enfermo, el traumatismo de la arteria radial, ¿verdad? El donante. Que eso era expuesto, ¿verdad? A través de una incisión que tenía una muy considerable longitud, había que ligar había que ligar, ¿verdad? Al terminar el proceso y siempre quedaba una cicatriz, ¿verdad? Entonces eso podía generar problemas
no podían hacer más de 2 procedimientos, ¿verdad? En el paciente, en el donador. Y otro de los problemas, el número 3, que la transfusión había que realizarla con el donante y el paciente al mismo lado. Imagínense que era un paciente con una enfermedad grave que se podía transmitir y tú llegabas a donarle sangre, te ibas a enfermar y te ibas a complicar o probablemente te ibas a morir, ¿verdad? Y otro de los problemas que se daba era que era necesario untar el tubo, ¿verdad? Con parafina, la cual acarreaba dificultad en las clínicas porque se podía perder el tiempo, ¿verdad? Con este método porque no tenían el auge que se necesita o las cantidades necesarias. Entonces a los tubos les tenían que poner parafina para evitar la coagulación, ¿verdad? O la pérdida de la sangre. Siguiente, por favor. Entonces esos son los parámetros, ¿verdad? Que impedían o que delimitaban las transfusiones. Siguiente. Ya aquí hacemos como una línea, ¿verdad? De tiempo, cómo se fue, cómo fueron haciéndose los cambios, cómo fueron mejorando los trabajos y ahí podemos ver cómo empiezan a demostrar, ¿verdad? Ya por 1914, las transfusiones, ¿verdad? Utilizando ciertos componentes que ya producían un proceso más asertivo, sin tantas complicaciones y sin tener que perder esa sangre que se coagulaba, ¿verdad? Y de igual forma, desde el principio es lo que se pretendía, poder obtener algo que generara más beneficios que riesgo, ¿verdad? Y en 1914 se hace la primera, o se realiza, mejor dicho, utilizando sustancias que producían una sangre citada, ¿verdad? Que eso iba a evitar que se coagulara, que produjera más efectos secundarios. Siguiente, por favor. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Fueron dándose cuenta quiénes eran los que habían aportado los mayores conocimientos y eso podían utilizar ya métodos para prevenir, ¿verdad? Incluso los accidentes que podían provocar sangrado o algunas enfermedades como los traumatismos, los hemorragias postparto, etcétera. Siguiente. Y aquí aparece un personaje que, hablando con respecto a los métodos que se estaban utilizando y el aporte que hicieron, ¿verdad? Augusto Torrente, que era un profesor, era un médico obstetra, ¿verdad? Es decir, un ginecólogo obstetra, y que era una de las personas que se movía en América, ¿verdad? Y él utiliza ya la sangre citratada, ¿verdad? Para poder evitar las coagulaciones y así perder, ¿verdad? La sangre que se estaba extrayendo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí se describe un método, ¿verdad? De cómo se hace una transfusión, o se hacía, mejor dicho, en ese momento, ¿verdad? Con un tubo insuflado se interpuso un copo de algodón y lo esterilizaban, ¿verdad? Lo cargaban de aire para que ese le diera presión y se pudiera mover la sangre que tenían en ese recipiente, ¿verdad? Con eso le dábamos presión y le hacíamos que se moviera, ¿verdad? Y aplicando así por ejemplo, una solución que evitaba la coagulación, como es el citrato neutro, ¿verdad? De soda, al 25%, esto impedía que se pudiera perder, ¿verdad? Ciertas cantidades de sangre, ¿verdad? Viendo la necesidad y que no teníamos un método como preservarla, ellos fueron implementando, ¿verdad? Poco a poco sangre ya protegida antes
la coagulación que se podía dar, ¿verdad? Y se recogía directamente la sangre al frasco y se mezclaba, ¿verdad? Con una solución sódica para mantener su ambiente, por decirlo así. Siguiente, por favor. Ya para estudios que se presentaron, ¿verdad? Posteriormente, ya ahí por 1916-18, cuando estaba finalizando ya la la Primera Guerra Mundial, se presentaron estudios, ¿verdad? Por ejemplo, que se realizaron 22 transfusiones distribuidos en problemas de enfermedades graves, por ejemplo, en la ginecobstetra, ¿verdad? Como abortos, placentas previas, hemorragias, traumatismos, y en niños con púrpura y con trastornos de azoemia. Ahí fueron los experimentos de forma más exitosa, ¿verdad? Porque ya teníamos un método y, por ejemplo, se extrajo 50 cc y eso fue inyectado, ¿verdad? En algunas de las venas de una paciente que menciona ahí, de un caso, ¿verdad? De una niña con una enfermedad y le hicieron una transfusión. Siguiente, por favor. Algunas formas, ¿verdad? De transfusión eran más avanzadas y con menos riesgo, ¿verdad? ¿Cómo se hacía este proceso, ¿verdad? Con estos equipos que estaban utilizando. Aquí lo describimos, que damos algunos movimientos en el émbolo para obtener una completa homogenización, ¿verdad? Porque aquí recuérdense que estaba ya en la jeringa la sangre y le aplicaban una solución para protegerla, ¿sí? A eso que se refiere, ¿verdad? Cómo la mezclaban, igual que cuando te mandan a tomar gases arteriales. Tomas una cierta muestra de heparina, haces un baño, lo llamamos nosotros, de la jeringa y de ahí extraes la sangre del paciente para evitar la coagulación, ¿verdad? Siguiente. Entonces, ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Que la isomatoterapia tiene como un indicador principal que los enfermos atacados con anemias, ¿verdad? Agudas o crónicas, o las hemorragias, ¿verdad? O los sangrados fuertes, se utilizaba las transfusiones para mejorar sus estados, ¿verdad? Homeostáticos. Y es lo que sucedía, si habías tenido un sangrado y te detuvieron el sangrado, pero perdiste mucha sangre y no te aplicaron sangre, tu cuerpo iba a tardar mucho tiempo para recuperar dicho caso, ¿verdad? Y mientras que ellos lo que hacían es confundir a estos pacientes para mejorar su estado de salud. Siguiente, por favor. Acá les traigo una imagen, ¿verdad? Para que veamos cómo eran los métodos que se utilizaban allá por 1919. Es una foto, ¿verdad? Que Parietti, inventó un nuevo método de transfusión de sangre. Ahí se puede ver en un frasco, por decirlo así, de más o menos, aquí lo menciono, 200 ml, que era donde íbamos a depositar la sangre, ¿sí? Aquí va una manguera o un tubo, etcétera, como lo querrás llamar, pero es para cuestiones de comprensión, ¿verdad? Que lo estaba sujetado en algún lugar que tenía gravedad y iba a bajar, aquí está la aguja, ¿verdad? Ya precargada, por decirlo así, y que por gravedad esta sangre iba a llegar acá, y como esta aguja estaba introducida en el brazo del paciente, en la vena, entonces se iba a empezar a mover, ¿verdad? Entonces este es un tubo grueso, ¿verdad? De caucho, donde cada extremo se conectaban dos jeringas, ¿verdad? En este caso eran jeringas de vidrio, ¿sí? Y con eso, pues, regrésemela con ese método. Ahí. Entonces, posteriormente, todo esto lo fueron utilizando y fueron aplicando ciertas soluciones, ¿verdad? Como aquí mencionamos, las soluciones de citratadas al 2%. Esta es la razón para poder preservar, ¿verdad? Para poder preservar la sangre. Siguiente.
Ahora bien, acá tenemos con lo que vamos a ir concluyendo, los grupos sanguíneos, ¿verdad? Más o menos ahí esta es una ley que se creó, ¿verdad? De los grupos sanguíneos. En 1900, ¿verdad? A 1910 empezaron a hacer las clasificaciones, descubriendo así los grupos sanguíneos A, B, O, ¿verdad? Y a principios del siglo XX, ya este señor Yancy, ¿verdad? Asignaba los números en grupos del uno con números romanos, ¿verdad? Del 0 al 2, al B, etcétera, ¿verdad? Así los iban clasificando, ¿verdad? Poco a poco, en una forma que lo comprendían en su momento, pero ya para 1928, ¿verdad? Empezaron ya a hacer de una forma más objetiva, ¿verdad? A través de la Liga de las Naciones establece una nomenclatura alfabética que es el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O, que es el que se mantiene actualmente. Siguiente, por favor. Les quiero explicar este cuadro, ¿sí? Este cuadro, la historia de las transfusiones es el preámbulo para poder entender esto, ¿sí? Con esto creo que vamos a ir concluyendo, chicos. La compatibilidad sanguínea. Aquí existen los grupos, ¿verdad? Los grupos sanguíneos. Todos deberíamos de saber qué grupos sanguíneos son, ¿verdad? Allá teníamos ciertos porcentajes en las láminas anteriores, una clasificación donde se hicieron estudios en Inglaterra, en parte de Europa, donde se dieron estudios y porcentajes de cuáles eran los más frecuentes, ¿sí? El grupo A, y se dio la clasificación, ¿verdad? A positivo, A negativo, porque el grupo A, el grupo B es la nomenclatura, el RH si es positivo o negativo. Ahora bien, necesito que tratemos de comprender esto por dos razones, porque tenemos un donador universal y tenemos un receptor universal. Entonces, tratemos de entenderlo, de comprenderlo, de asimilarlo y de ponerlo en práctica. Porque si somos estudiantes de medicina o de algo, alguna rama de la medicina, o somos personas que nos dedicamos o trabajamos, como por ejemplo con la Cruz Roja, etcétera, que ellos hacen proyectos, ¿verdad? De recaudar sangre, ¿sí? Algunos recaudamos fondos y otros recaudan sangre, ¿verdad? Eso es vital. Ahora bien, aquí necesito que entendamos esto, ¿verdad? De la mejor forma. Si soy grupo A, que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? El grupo B de igual forma puede ser positivo o negativo. Tenemos un grupo AB positivo y un grupo AB negativo. Tenemos un grupo O positivo y un grupo O negativo. Interesante, ¿verdad? Con ese grupo O pongamos mucho ojo. Ahora bien, si yo soy A, acá arriba hay un error de dedo. Aquí en la primera es grupo A positivo. ¿Quién me puede donar a mí si yo soy grupo A? Me puede donar el mismo, perdón, ¿a quién le puedo compartir mi sangre? Yo soy grupo A, que creo que anda por el 35 de la población mundial, el grupo A positivo. Soy grupo A positivo, yo le puedo dar A positivo y AB positivo, ¿sí? A positivo, AB positivo. ¿Quién me puede dar a mi sangre? A mí, que yo soy grupo A, me puede dar el O positivo, el O negativo, el A positivo y el A negativo. ¿Quién no me puede dar? El AB. Sí puedo darle, siendo A, al AB, pero no me puede dar el AB, ¿correcto? Parte de la historia es comprender de dónde venimos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Pero de las transfusiones lo importante es esto. Parte de lo más importante es esto. Ahora bien, si yo soy grupo, si mi tipo sanguíneo es A negativo, ¿a quién le puedo donar? Al grupo A positivo, al A negativo, al AB positivo y el AB negativo. ¿Sí? A estos les voy a donar al A positivo, A negativo, al AB y al positivo y negativo. ¿Quién, perdón, me puede donar a mí? El grupo O, ¿verdad? Negativo y el grupo A negativo. Ahí ellos me pueden donar, ¿sí? Si tú sos grupo B,
positivo le puedes donar a todos los B positivos y a los AB positivos. Igual que el A positivo, que le puede donar al AB positivo, ¿sí? Pero ¿de quién puedo recibir? Del grupo O positivo, del O negativo, del B negativo y del B positivo, ¿sí? Es algo opuesto, ¿sí? Es algo opuesto. El B va a recibir del B positivo, del B negativo, del AB positivo y del AB negativo. ¿Quién le puede donar al B negativo? Única y exclusivamente el O negativo y el B positivo. Aquí viene lo interesante de todo esto. El grupo AB, ¿a quién le puedo donar? Le puedo donar solamente a los AB, pero se vuelve el famoso receptor universal que recibe de todos, ¿ya? De todos habidos y por haber, tanto de O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, ¿sí? Y el grupo O negativo, el grupo O positivo, va, AB negativo, nos quedamos. El AB le puede dar al AB positivo y al AB negativo, ¿verdad? AB negativo únicamente a AB positivo, AB negativo. ¿Y de quién puede recibir el AB negativo? Del AB negativo, del O negativo, del AB negativo, del A negativo, perdón, y del B negativo. El O positivo le puede dar a los A positivos, los B positivos, AB positivo y O positivo. Él le puede dar a todos los que son positivos, el O positivo. Y va a recibir solamente O positivo y O negativo. Y aquí viene aquel era el AB positivo, es el receptor, ¿verdad? El que recibe de todo, ¿sí? Y el O negativo, acá me comí el negativo, este es el donador universal, el O negativo. Entonces, aquí hay dos problemas. Uno, lo que nos facilita, sangre O negativo, sujetos o personas o seres humanos o negativos son bien pocos. Eso sí, el porcentaje les quedó debiendo, ¿verdad? Se lo voy a compartir a la compañera para que se los comparta, ¿verdad? El O negativo, que es la última, no sé por qué no me la aparece ahí el O negativo, le puede dar a todos, ¿sí? Pero solo y únicamente puede recibir del O negativo. Y estos son sujetos contaditos con los dedos de la mano, por decirlo así a lo buen salvadoreño. Entonces, si sos O negativo, te tenés que cuidar más, ¿verdad? De todo, porque incluso a la hora de hacer una donación de un órgano, ¿sí? La donación de un órgano, tú sos tan valioso por ser O negativo, porque son bien pocos, y le puedes donar a cualquier persona. La sangre es un órgano, ¿sí? La sangre es un órgano. Entonces, el O negativo le va a poder donar a todos. Es el donador universal, pero solo recibe del O negativo. O sea que si sos O negativo y tenés un sangrado, pues es complicado porque no, los porcentajes son bien mínimos. Es bien mínimo, se lo voy a pasar a Florel y ella se lo va a hacer llegar el porcentaje. Pero ojo, ¿verdad? Si en algún momento en la vida les preguntan quién es el receptor universal, todos vamos a decir, ¿verdad? Que es el que recibe el AB positivo y el donador universal es el O negativo. Bueno, no sé si hay más diapositivas, no sé si hay preguntas. Vamos a dejar ahí un espacio para preguntas. Díganme si se ha comprendido bien esta tablita o este cuadro, porque la historia es para conocer, ¿verdad? Cómo fueron los procesos. Así creo que hay unas imágenes. Podemos pasar a la siguiente.
Hay unas imágenes de unas fotografías. Ahí esta es un libro publicado por Julio César, ¿verdad? De Tol en 1927, ¿verdad? Es un reconocimiento, ¿sí? Por servicio por el Servicio Nacional de Sangre, donde se le hace un reconocimiento por todo el aporte que dio este personaje, ¿verdad? Para poder obtener información y poder avanzar respecto a la sangre, las conclusiones, etcétera. La siguiente, por favor. Y acá tenemos la famosa jeringa, ¿sí? Aquí tenemos solución de citato, ¿verdad? Que es la que se aplica para evitar la coagulación. Tenemos una gran jeringa, ¿verdad? Que con un catéter número 18, que es el que se introduce para que el glóbulo blanco, las plaquetas, etcétera, pasen bien, ¿verdad? Y no se vayan a romper, no se vayan a dañar. Y es una jeringa de 200, ¿verdad? CC. Ahí da la explicación, ¿verdad? Que es una ampolla de solución de citrato de sodio del 4% y es el anticoagulante, ¿verdad? Esto fue descrito por el doctor Ricardo Magro. Y la parte de esta foto de Julio César et al., ¿verdad? Aquí podemos ver la técnica, ¿sí? Esto es lo que se practicaba perdón, en Uruguay. ¿Verdad? Una de las, o sea, aquí pueden ver que está en la fosa, ¿verdad? Introduciendo ese gran catéter y extrayendo esa sangre. Y esta misma técnica utilizaba para aplicársela al receptor, ¿verdad? Sí, un poco salvaje, pero eso es lo que se hacía. Vaya, si tenemos preguntas, escribía por ahí alguien que se podían hacer en el chat. Lo importante es poder conocer de dónde venimos, los acontecimientos que se dieron. Ahora tú ves un catéter, una bolsa, ¿verdad? De sangre bien bonita, rotulada, etcétera, con un descartable y un catéter número 18. Y en un lapso de un par de minutos te están transfundiendo. Igual, de la misma forma te hacen. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos esta ponencia. No sé si alguien realmente tenga alguna pregunta, la puede hacer por medio de este chat o incluso por el grupo de WhatsApp. O si no, pues pueden encender su micrófono. Así que vamos a dar unos segunditos para eso. Gracias, gracias. Me imagino que les van a compartir, se les podría compartir la presentación, ¿verdad? Para que la revisen ahí también. No habría ningún problema. Sí, sí, se las compartiremos ahí por el chat, por el grupo de WhatsApp, perdón. Pregunta, chicos, ¿se comprendió o no se comprendió? Es un poco tedioso porque es lectura, es lectura, es lectura. Aquí lo de la... Gracias, gracias. Realmente es lectura, la historia es lectura, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Sí? Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Todos Me comprendieron. pregunta que tanta cantidad de sangre. Fíjense que realmente hay un estándar universal, ¿verdad? Una ley te hacen una extracción de una bolsa de 250 ml. Y es por lo que se venía hablando desde el principio, ¿verdad? Que por ahí andaban, es un 250 ml, solo algo pequeño. Una bolsita de 250 ml es algo poco, es como un vaso, ¿verdad? El vaso creo que tiene 260 ml, el vaso normal, ¿verdad? Pero dentro de esto tenés críos precipitados, tenés glóbulos rojos, tenés plaquetas, tenés la sangre completa, ¿sí? O los eritrocitos, ¿verdad? Los glóbulos rojos propiamente. Entonces más o menos tenemos entre 4 a 5 componentes que son para diferentes patologías y diferentes necesidades
Una de ellas, si tenés un sangrado, tiene que ser sangre completa. Si tenés un paciente con dengue que está perdiendo, está un dengue grave, le ponemos plaquetas y le subís las plaquetas y le mejorás, ¿verdad? Y así los crioprecipitados y así tenés. Entonces 250 ml es más que suficiente. Donen sangre, eso es bien, bien interesante, porque estás ayudando a muchas personas que ni conoces probablemente y estás dando varias opciones de algo que puede salvarte la vida. Bueno, excelente. Entonces, si no hay más preguntas, fue un placer y cualquier cosa, pues estamos siempre a la disposición de poderle aportar un poco. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta enriquecedora ponencia. Todo lo que hemos aprendido pues nos va a servir mucho tanto en nuestra vida profesional como también académica. Gracias también por su tiempo brindado y su compromiso con el desarrollo de los estudiantes. Y pues gracias a todos los participantes también por haber asistido. Les vamos a pasar lo que es pues el pase de lista para que puedan adquirir ahí sus certificados. Y recuerden que la palabra clave de la ponencia de este día